contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara y en hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con el temor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Amén. Vamos a orar. Padre, que estás en los cielos y que estás con nosotros mediante tu Santo Espíritu, hemos leído y hemos tenido el privilegio de leer esta porción de tu santa palabra. Pedimos ahora, Señor, que tu pueblo entienda, que tu pueblo obedezca y que tu siervo que expone la palabra sea claro y fiel a los propósitos tuyos al inspirar tu palabra, incluyendo la porción que ha sido leída. Ayúdanos para tu honra y gloria y para la edificación de nuestras vidas. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Tal vez, hermanos, y a manera de introducción, algunos de ustedes entiendan la palabra antropomorfismo. Tal vez algunos no, pero lo vamos a entender hoy por si alguno tuviese duda al respecto. Utilizar el término antropomorfismo es hacer alusión a las palabras que usan las Sagradas Escrituras para referirse a Dios en forma humana, en forma de hombre. En las Escrituras, hermanos, por ejemplo, leemos: y se arrepintió Dios. Eso es antropomorfismo. Como si Dios fuera hombre, como si Dios fuera un ser humano, y se arrepintió Dios. Dice en otra parte: y le pesó Dios, y le pesó a Dios en su corazón, y le pesó Dios. Abraham, si se acuerdan ustedes, hermanos, cuando intercede por Sodoma y Gomorra, Abraham se dirige a Dios diciéndole: no se enoje ahora mi Señor, no se enoje ahora mi Señor. Es estar hablando de Dios en forma humana. No se enoje ahora mi Señor. Eso es, repito, hermanos, antropomorfismo, es decir, hablar de Dios como si fuera un ser humano, como si fuera una persona. ¿Y por qué lo menciono en esta introducción? Porque en el Salmo 2 que hemos leído se usan antropomorfismos, es decir, Dios se burlará de ellos. Hemos leído en el Salmo. Y también añade: Dios se reirá de ellos. Además de lo dicho, hermanos,
o junto con lo dicho. Entonces, tiene sentido nuestro tema, cuyo título es Las razones de la risa de Dios. Y está sacado, obviamente, del Salmo 2. De este salmo, hermanos, como parte de nuestra introducción, muchas cosas podemos decir. En primer lugar, el Salmo 2 es parte de la palabra de Dios. Y el Salmo 2, para aquellos tiempos, tal vez 1000 años antes de Cristo, y después de Cristo, 2011 años después, lo podemos leer. Y el propósito que tenía Dios para aquellos que escucharon el Salmo 2 es el mismo propósito del Señor para los que ahora estamos escuchando el Salmo 2. Del Salmo 2, hermanos, también podemos decir, en conjunto con todos los salmos, que son 150 salmos, los creyentes nos identificamos plenamente, porque los salmos, hermanos, incorporan la experiencia humana, la fe de los creyentes, que pasando por diversas circunstancias, en los salmos incorporaron su confianza en Dios, confianza engendrada en sus corazones de los creyentes de aquellos tiempos por el Espíritu Santo. Y entonces nosotros, cuando pasamos por una experiencia particularmente de dificultad, siempre el Espíritu Santo de Dios, hermanos, pone en nuestro corazón la letra de los salmos. Y entonces, hermanos, en esta ocasión, con la ayuda de Dios, al exponer el tema que ya hemos mencionado, las razones de la risa de Dios, también seremos, hermanos, edificados. Y como punto número 1, hermanos, para desarrollar el tema, las razones de la risa de Dios, Dios se ríe por las acciones del hombre. Dios se ríe por las acciones del hombre. Por ejemplo, hermanos, en el capítulo 2, en el que estamos, en el versículo 1, vamos a encontrar algunas acciones del hombre. Por ejemplo, se amotinan. Y el Salmo lo plantea como pregunta: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Cuáles son las acciones del hombre que encontramos en el versículo 1? Miren, se amotinan, piensan cosas vanas. Todos, hermanos, no al tipo de diccionario, pero podemos entender que es un motín. A veces aparecen en las noticias de la televisión y que los presos de X lugar, y mencionan la cárcel, se amotinaron. Entonces en nuestra mente viene algo de lo que entendemos que es amotinarse. No sabemos, hermanos, porque en este versículo, en este capítulo concreto, el 1 y el 2, no viene el nombre de quien lo escribió, como sí sucede, por ejemplo, en el capítulo 3, Salmo de David. Pero lo más seguro es que haya sido el salmista. ¿Cuántos problemas tuvo el salmista? Incluyendo de su propia familia y particularmente de su hijo Absalón, que fue contra su padre, David, concretamente. ¿Cuántas guerras tuvo que enfrentar el salmista? David. Inclusive un personaje que podremos leer su nombre posteriormente. Cuando David huye precisamente de Absalón, su hijo,
personaje va merodeando los lugares y maldice a David. Maldito, hombre sanguinario, guerrero, cruel. Y uno de los soldados de David le dice: Señor, ¿por qué no me das permiso que yo vaya contra él? Y David dice: no, deja, porque de parte de Dios viene esto. Fíjense, hermanos, algunos momentos difíciles de nuestra vida lo utiliza Dios para que reaccionemos. Y David, que escribió la mayoría de los salmos, cuando alguien lo maldice y uno de sus soldados se indignan porque maldicen a su jefe, que era el rey, le dicen: Señor, dame permiso. Y David dice: no, de parte de Dios viene esto. Y fíjense, hermanos, si leemos nosotros, por ejemplo, San Lucas 23, entenderemos también el Salmo 2, porque en San Lucas 23, hermanos, en los versículos 1 y 2, dice: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Levantándose entonces, San Lucas 23, 1, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús ante Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Vamos a ahondar un poquito más esto en el segundo punto. Pero ahí está la muchedumbre. ¿Por qué se amotinan las gentes? Para David el rey era gente de su tiempo. Pero a la vez el Salmo 2, entre varios salmos que estaremos viendo a partir de ahora, se conocen como salmos mesiánicos. Es decir, se refieren a Jesús. Y por eso en San Lucas 23, muy atinadamente, el evangelista San Lucas, levantándose entonces, escribe San Lucas, toda la muchedumbre de ellos, dice, hermanos, en el Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Por eso Dios se ríe. Por las cosas vanas. ¿Qué es lo vano? Lo vacío. Cuando las personas decimos: esa o ese es muy vanidoso. ¿Qué es la vanidad? Pues lo vacío, lo hueco, porque se cree, nos creemos, podemos hablar en plural, así grandes como el algodonzote. Yo creo que hemos visto gentes en la calle que venden unos algodonzotes que parecen una especie de torre, ¿no? De cono. ¿Y se nutre el que come esos algodones? No, porque es pura vanidad. Eso es y entonces, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y luego añade, hermanos, parte de esas gentes ya son más especificadas en el versículo 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Y ahora, hermanos, si leemos en el mismo San Lucas 23, sin perder el Salmo 2, de los versículos 7 al 11, aquí está la narración, hermanos, de Pilato, que está enjuiciando a Jesús. Y al saber